Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Hola, amada gente, qué lindo que es volver a encontrarnos. Bienvenidos a este encuentro. Feliz de estar con ustedes y por supuesto gracias a los músicos que nos llenan el corazón con lo que hacen. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a seguir hablando de las emociones. Hablamos de emociones básicas como alegría, tristeza, asco, todas esas cosas que se les cruza por la cabeza. Pero vamos a hablar de una manera mucho más puntual de lo que sería hoy el secuestro emocional. Gracias a todas las que me ayudaron para poder hacer este encuentro, este video. Y por supuesto que acá estoy parada frente a la cámara para llegar a ustedes. ¿Y qué cosa básicamente recordábamos en el encuentro anterior? Que a veces algunas emociones nos desenfocan de lo que es nuestro propósito en la vida. O sea, ¿para qué estamos? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón, de nuestra mente? Y cómo, a su vez, decíamos, se interrelaciona todo. La mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, lo que hablamos. Como que una sola cosa. Así que bueno, hoy vamos a ver cómo de alguna manera, a través de todos los invitados, podemos de alguna manera salir, como quien dice, del secuestro emocional. ¿Por qué digo del secuestro emocional? Bueno, esto es como que el sistema límbico hace que se concentre todo en ese lugar, ¿sí? Por eso se habla de un secuestro emocional, neuronal, como le quieras llamar. Y bueno, en ese momento es cuando vos de pronto, o yo o cualquiera, estalla por lo que fuera y después decís, no entiendo cómo reaccioné, no sé lo que me pasó. Bueno, eso es cuando justamente te atrapan esas emociones, como que se concentran y vos no podés hacer otra cosa que responder lo que respondiste o que decir lo que dijiste. Después te arrepentís. En ese momento el cerebro recluta todos los recursos para llevar a cabo lo que se había propuesto. Y por supuesto que ni siquiera, a veces uno se da cuenta, no es que lo pudo pensar, no es que lo pudo procesar, puede haber metido la pata recontra, pero lo hizo. Es como que todo se puso de acuerdo, su cerebro, para hacer esa tarea, que generalmente en esos momentos es inadecuada. Bueno, ya que tengo tantas invitadas en el día de hoy, voy a empezarle a hacer una pregunta a Silvita. Una pregunta que va a tener dos partes, Silvia. Por un lado, yo necesito que vos, de alguna manera, me puedas contar si crees que el equilibrio emocional es algo que uno lo tiene innato, que lo puede ir desarrollando, o cómo. Y después, si recordás a alguna mujer que en la palabra de Dios haya gestionado sus emociones de tal manera que haya llegado, como quien dice, a buen puerto. Hola,
Creo que el manejo de las emociones, el control de las emociones, sobre todo aquellas emociones negativas, se puede adquirir, se puede aprender a desarrollar a lo largo de las situaciones, del tiempo. El manejo de las emociones no es algo, a mi modo de ver, no es algo innato, no viene con uno el poder controlarlas, sino que el estallido emocional se genera de un momento a otro, muchas veces sin pensarlo, sin esperarlo. Emociones tales como el enojo, la rabia, la impotencia, aparecen en nuestra vida a raíz de distintas situaciones familiares, de contexto, personales. De manera que manejarlas implica un tiempo, implica un proceso, implica un querer. En lo personal, resuelto que la mejor manera para mí de gestionar las emociones ha sido primero reconocer que existen, reconocer que están, reconocer que me enojo por tal o cual cosa, o que me ponen tristes determinadas situaciones o determinadas palabras. Y a partir de eso, permitir que el Espíritu Santo en mí haga crecer el fruto del Espíritu. Antes del Señor tendía a ser una persona muy triste, muy depresiva. Y cuando conocí verdaderamente al que me hizo libre, entendí que esas emociones pueden estar controladas por el Espíritu Santo y las puedo tener yo bajo mi control. No debo permitir que me esclavicen. Ninguna pasión debería esclavizar nuestra vida por mucho tiempo. Una de las principales enseñanzas que guardo en mi corazón es que no se ponga el sol sobre tu enojo. Yo no permito que más de 24 horas pase en mi vida o desperdiciar mi vida en un enojo. Y de esto, la persona que básicamente a mí me ha servido de guía y de inspiración ha sido María, con tantas situaciones de tristeza y que la deben haber enfrentado sobre todo a la hora de la pasión del Señor, de su propio hijo, de cómo su hijo fue perseguido, fue cuestionado, fue burlado, y cómo ella guardaba cosas en su corazón, pero sin embargo la gestionó delante de Dios, depositando todas sus situaciones delante del trono. Creo que es una persona, es una mujer que ha sabido ser obediente desde el primer momento, desde el minuto cero, y que eso le permitió cultivar un carácter que pudo desarrollar para poder soportar con valentía, con entereza y con ejemplo todo lo que tuvo que atravesar. Así que básicamente poder hablar, reconocer que existen, poder hablarlas y poder entregárselas al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que Dios le había dado la promesa a Abraham, el padre de la fe, que iba a tener una descendencia que si miraba las estrellas del cielo, no iba a poder contar la cantidad de hijos que tuviera. Bueno, pasó el tiempo, se hizo grande. Por supuesto que a veces nosotros hacemos lo mismo, queremos ayudar a las promesas de Dios. Como esto no se cumplía, ¿qué hizo Sara? Y le dio la esclava. Dice, bueno, por lo menos tenemos que tener descendencia. Bueno, pasado un tiempito, la esclava quedó embarazada. Sara se pone re mal y dice, mira cómo me hace, mira cómo me mira con desprecio. Ni les cuento cuando nació el hijo. Dice que la molestaba todo el tiempo. Bueno, nosotros algunas veces también queremos ayudarle a Dios, porque leímos la promesa que Él iba a proveer, que Él te iba a ayudar, que Él te iba a proteger, que puede estar el coronavirus, sí, pero no te puede atrapar. ¿Vieron que dijimos hace un ratito? Cuando uno es atrapado emocionalmente, no te puede atrapar porque las promesas de Dios siguen vigentes. Quizás me vas a decir, Silvia, tuve que cerrar la fábrica, esto no daba más. Vendí las cosas, le pagué a los empleados y seguro que tu pregunta va a decir, y bueno, pero ¿qué hago con los empleados? ¿Qué hago con las cosas? ¿Qué hago con el alquiler? No sé. Lo único que te puedo decir, y me vas a decir que es fácil, no. Yo te tengo que decir que Dios es el proveedor, que sus promesas están vigentes, que no te va a faltar, dijo que no te va a faltar. Entonces, este rato no es para entretenerte, ¿entendés? Es para decirte, busca las promesas de Dios, declaralas,
Claro que hay que ser prudente, claro que es tiempo de aflicción. Leen la palabra cuántas veces el pueblo de Dios, mujeres, hombres, estuvieron en aflicción de espíritu. Pero hay una realidad, las promesas siguieron vigentes. Entonces, bueno, ¿qué le dijo a su esposo cuando ella le dijo, mira lo que me hace? Y él le dijo, mira, está en tus manos. Y vos podés decir, ay, mi marido no tiene fe, ¿qué querés que haga? Sola no voy a poder. Y Dios hoy te dice, está en tus manos, yo estoy poniendo fe, aún para que llames lo que no es como si fuera. Así que fíjate qué vas a hacer. No tomes decisiones apresuradas. Clama delante del Padre. Yo le decía a alguien en estos días, mira, ¿sabes qué? Solamente ora y cuando tengas paz, toma la decisión, porque a veces en el momento de estar angustiado, a veces hasta con bronca, a veces hasta con ira, a veces con enojo, a veces con miedo, porque va a decir, ¿qué voy a hacer? No voy a poder salir de esta. Uno toma la decisión, a veces es excelente, si tiene paz, como me dijo esta persona. Dice, yo tuve paz, en casa tuvimos paz, perfecto. Yo no estoy juzgando de que tomes una decisión equivocada o acertada. Estoy diciendo, como dice la palabra de Dios, el efecto de la justicia será la paz, la labor, el trabajo de la justicia será paz en la ciudad. ¿Qué es esto? Que cuando Dios actúa, y este no es un tiempo para entretenerte, es para decirte recibí esa paz de Dios en medio de esta situación. ¿Y sabes qué? Esa paz de Dios te va a inundar y vas a tomar decisiones acertadas. Yo pensaba, ¿no? ¿Crees que una buena gestión, Lía, Mimi, de las emociones, de alguna manera te pueden ayudar a relacionarte mejor con los demás, con la familia, con los que fueran? Y bueno, también te quiero hacer otra pregunta. ¿Encontraste alguna persona en la Biblia que según tu criterio gestionó bien sus emociones? Y acordate lo que yo te digo, no lo que yo te digo, lo que dice la palabra de Dios. Sara pasó el tiempo, pero concibió y dio a luz, igual cuando le vinieron a contar que iba a quedar embarazada, se mató de la risa. Dijo, no, miren, si a esta etapa de la vida voy a tener una alegría. A veces Dios te quiere responder favorablemente a lo que le estás pidiendo, pero vos decís, no, ahora ya está, ya fue, no, ya tomé la decisión. Chicas, las escucho. Totalmente, Silvia. Una buena gestión de las emociones es determinante en todas las áreas de nuestra vida, al menos así lo creo, no solo en las relaciones de amistad, en las familiares, en el trabajo e incluso en nuestra relación con Dios, porque en ocasiones, en función de lo que vivimos o por las situaciones que atravesamos, llegamos a culpar a Dios sin entender que, como dice la Biblia, todo nos ayuda bien, no solo lo bueno que nos pasa, sino también lo malo, lo que no entendemos. Y esto, si no lo gestionamos bien, genera consecuencias incluso en nuestra salud. Porque de hecho, una mala gestión de las emociones puede llegar a afectar nuestra salud mental y física. A la hora de pensar en un ejemplo bíblico de estos temas que venimos hablando, a mí me viene a la mente Ruth, una mujer que sufrió muchísimo, al igual que su suegra Noemí. Si bien el dolor que ha pasado Noemí, si lo queremos cuantificar, ha sido mucho mayor porque tuvo una pérdida extrema, toda su familia y lo único que le quedó fueron sus nueras. En el caso de Noemí también perdió y sabemos que también perdió muchísimo, perdió a su esposo y sabemos que decidió seguir a Noemí, suponemos que es por el amor que le tenía, por lo que nos dice en Ruth 1:16, pero la realidad también puede haber sido que no tenía dónde volver, tampoco tenía un lugar donde refugiarse y gente a la que volver y que la comprendieran, por eso decidió seguir a su suegra, acoplarse a una costumbre, a una cultura diferente, buscar un trabajo para mantenerlas a las dos. Y no adoptó la actitud de Noemí, que Noemí, sumida en su depresión, llegó hasta cambiarse el nombre por Mara, por amargura. Ruth, en cambio, decidió seguir adelante.
buscar gestionar esas emociones que seguramente las tuvo, que seguramente sufrió muchísimo y en vez de permitir que eso generara raíces de amargura en ella, que no la dejaran seguir adelante, siguió adelante, consiguió trabajo, buscó la manera de procurarle un buen pasar a ella y a su suegra, e incluso le dio descendencia a su suegra. Ha sido tan importante la forma en que Ruth asumió y enfrentó esa situación de dolor que quedó en la historia como una de las ascendientes de Jesús, porque el hijo de Ruth, Obed, es el padre de Isaí, e Isaí el padre de David, y bueno, de allí sabemos que desciende Jesús. Por eso, a la hora de pensar en cómo gestionar aún situaciones de extremo dolor como este, creo que es importante el ejemplo de esta mujer. Sí, creo que cuando gestionamos bien nuestras emociones podemos favorecer al ámbito donde nos movemos, ya sea en lo familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito ministerial. Creo que cuando podemos resaltar las virtudes de las personas y podemos tener dominio propio ante alguna dificultad, podemos ser beneficiados nosotros como el resto. Las personas que me han impactado en la Biblia por el manejo de sus emociones son Pablo y Silas, quienes fueron encerrados injustamente y en ese momento difícil que estaban pasando, ellos decidieron alabar, decidieron cantarle a Dios porque su confianza estaba puesta en Dios. Eso es maravilloso, realmente me emociona, me impacta y creo que es lo que todos deberíamos hacer en los momentos que nos tocan transitar difíciles. Bueno, y ahora por supuesto que vamos a pasar a otra de las mujeres que yo te agradezco tanto, Rosita. Rosita Canto, la verdad, hoy una médica, una profesional que bueno, no logró hacerme bajar de peso, pero bueno, estoy feliz de tenerte acá en el programa. Y yo quería, Rosita, de alguna manera que vos me digas, ¿hay riesgos a veces en la salud por el tema de cómo uno gestiona las emociones? ¿Querés contarme? Y por supuesto que también, no solo médica, pastora del corazón. Te escucho. Buenas tardes, mi nombre es María Rosa Canto, soy médica especialista en nutrición y también pastora de la Iglesia Acercate a la Vida de la ciudad de Cipolletti. Y hoy te vengo a hablar de la relación que existe entre las emociones negativas y nuestro estado de salud. La Academia Española define a la emoción como una alteración del ánimo intensa y pasajera que puede ser agradable o penosa, pero que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Sí? Las emociones son estados afectivos que experimentamos y son subjetivas, y cada vez que experimentamos una emoción también hay un efecto fisiológico y endocrino en nuestro organismo. Por eso los psicólogos, ¿sí?, el 50% de las enfermedades las atribuyen a que tienen un origen en las emociones adversas. Para esto tenemos que tener una gran atención, porque cuando las emociones se sostienen en el tiempo, es allí cuando pueden causarnos trastornos digestivos, respiratorios, predisposición al cáncer y también trastornos psicológicos. Ni hablar de que puede haber depresión o trastornos de pánico. Ahora, Dios está muy preocupado acerca de lo que pasa en el hombre o en la mujer interior. Somos un mundo de pensamientos y la misma Biblia dice que de la manera en que pensamos, también así vivimos. Ahora, Dios nos puede ayudar a cambiar esta manera de pensar. La Biblia dice y da algunos consejos acerca de esto. Colosenses 3:2 dice: concentren su atención en las cosas de arriba. Romanos 12:2 dice: cambien la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. Por otro lado, Filipenses 4:8 dice:
Piensen en todo lo que es verdadero, en lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud. El primer paso para controlar nuestras emociones es empezar cambiando nuestra manera de pensar y arrepentirnos. La palabra arrepentirse significa en griego cambio de mentalidad. Cuando vos te arrepentís, permitís que Dios pueda comenzar a intervenir en tu forma de pensar y también en las emociones. Y por otro lado, dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Siempre que te ocupes de Dios y lo dejes entrar a Dios a tu vida, Él va a traer la paz que necesitas para poder estar mejor. Que tengas un hermoso día. Te bendigo. Querida Mili, qué lindo que es poder contar con vos. Qué lindo que sos una profesional que permanentemente da en la escuela, en el ámbito donde hoy te estás desarrollando. La verdad, feliz de tenerte en este lugar. Yo quería preguntarte, ¿vos le dejarías de alguna manera, de manera espontánea, azarosa, el desarrollo de tus hijos? El crecimiento, la formación espiritual, mental, racional, emocional de los chicos. Por el otro lado, ¿cómo podrías hacer o nos dirías y nos compartirías para que un hijo crezca en sus emociones sanos bajo el temor de Dios? ¿Sí? Pero que sea un chico de alguna manera seguro, no temeroso, sino en libertad. Influencia, ¿cómo están? Mi nombre es Milagros y la pregunta que me trae por aquí hoy es, ¿debemos dejar la educación emocional de nuestros niños al azar? Y la verdad es que no. Estamos en una situación social compleja en la cual tanto nuestros niños como adolescentes están siendo bombardeados por distintos ámbitos de nuestra sociedad en aspectos y ideologías que nada tienen que ver con nuestras creencias. La estructura emocional de un niño o de un adolescente es muy importante, sobre todo en la etapa de niñez, porque luego va a tener las herramientas o no para poder desarrollarse en todo el transcurso de su vida. Un ejemplo que por ahí se me viene a la mente tiene que ver con Esther, un personaje de la Biblia. Esther no era precisamente la chica que tenía todo a su favor, ya que había crecido sin padres y quien la había educado era su tío Mardoqueo. Sin embargo, llegó a ser la reina del lugar en el cual ella vivía. Y ese lugar le dio la oportunidad para ser la salvadora de su pueblo en su momento. Intercedió delante del rey, ¿verdad?, para salvar a su pueblo. Esto marca también de que Esther tenía una educación emocional sana. Su tío Mardoqueo había hecho un buen trabajo. ¿En qué sentido? En que le había instruido en la palabra del Señor. Fíjense que Esther, cuando se encuentra en esta situación tan tensa de tener que presentarse delante del rey y saber que su vida también corría riesgo, lo primero que pidió fue que el pueblo ayunara, porque ella estaba convencida que si el pueblo ayunaba y Dios la llenaba de su gracia, todo iba a poder ser posible. Y así fue. Que nuestros niños puedan crecer y desarrollarse con esta convicción y con esta fe de que nuestro Dios es un Dios de imposibles, de que les ama, de que es un Dios que pensó un propósito extraordinario para ellos. Y esto es tan importante. ¿Por qué? Porque dejó en nuestras manos la educación emocional de ellos. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aún de adulto no se apartará de él. Que podamos pedirle al Señor la sabiduría, las estrategias también, porque no es algo fácil. Que podamos pedirle el amor, ¿sí? Y que podamos como papás construir un hogar, ya seas mamá soltera, ya seas papá soltero, no importa, pero si vos buscas del Señor y le pedís dirección, Él en su inmenso amor nos lo va a dar. Así que te animo a que podamos construir entre todos niños emocionalmente sanos. Saludos.
Bueno, y también te voy a preguntar a vos, Vale, ¿qué me podés decir acerca de la niñez? Me encantan esos conceptos que me compartiste. La verdad, no lo había pensado de esta manera, pero podemos escucharte. Bueno, lo que vemos en esta gran epístola dedicada al amor es que al Señor le pareció importante dejar aclarado que para amar necesitamos dejar de lado las conductas infantiles. De esto se trata precisamente el versículo que dice: cuando fui niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé de lado las cosas que eran de niño. Bueno, y allí está puesto este versículo que de repente parece que no tuviera nada que ver con todo lo que viene hablando del amor. El amor es sufrido, es benigno, no hace nada indebido, no hace nada injusto, y de repente ponen ese versículo que uno dice se equivocaron, pero no, tiene muchísimo que ver, ya que para amar necesitamos cierta madurez emocional, cuando vamos a poder amar sanamente. Creo que es conveniente hacer acá una salvedad con respecto al concepto de niñez, porque en la Biblia se usa ese mismo concepto de dos maneras distintas. Hay dos vocablos que se usan de manera distinta en la palabra de Dios. Uno tiene que ver con una niñez saludable, esperable, y otro tiene que ver con una niñez patológica. Cuando el Señor dice que de los niños es el reino de los cielos, o dice que tenemos que ser como los niños, se refiere a una niñez sana, saludable, y en ese punto está haciendo referencia a que tenemos que ser como los niños en la malicia. Sin embargo, cuando habla en este otro versículo del amor, como estuvimos viendo, se refiere a que tenemos que dejar de lado las cosas de la niñez. No está contradiciendo a la anterior, sino que precisamente está hablando de otra forma del concepto de niñez, una forma de niñez patológica. Y esa es la niñez que tenemos que dejar de lado. ¿Por qué? Porque cuando somos adultos no podemos seguir teniendo las emociones de niños. Tenemos que crecer en paralelo, física, intelectual y emocionalmente, y espiritualmente también. Por supuesto, Valeria, es re interesante escucharte como psicóloga, como hija de Dios, con tu temor de Dios. Y me haces acordar lo que dijo hace un momento Rosita, ¿sí? Cuando decía el papel de los psicólogos, que decía el 50% de las enfermedades a veces que vienen es una cuestión de mal manejo de las emociones, ¿no? Y de alguna manera lo que ustedes nos están dando nos ayuda a salir de esto que sería este secuestro emocional en el cual nos quiere poner este COVID. Nos quiere dominar, nos quiere manejar, pero nosotros seguimos creyendo las promesas de Dios. Y por el otro lado, leía que clínicamente, cualquiera sea la enfermedad, dicen que las emociones de alguna manera van a la delantera, no sé si con un 80, un 90%, que afectan después físicamente también, ¿no? Estelita, ¿cómo van estos días de haber dejado ya el banco como responsable de la parte de recursos humanos? ¡Wow! ¡Qué privilegio tenerte! Bueno, yo quería preguntarte si de alguna manera vos estás recordando a alguien que gestionó en la palabra de Dios de manera inadecuada sus emociones, tipo secuestro emocional, y por el otro lado, alguna persona que tuvo éxito. ¿Quisieras contarme, Estela, de alguna persona que vos creas que haya tenido éxito? Mi nombre es Estela de Inda y quiero compartir brevemente la historia de una familia numerosa y acaudalada cuyo padre se llamaba Job, sin registro del nombre de su esposa. 2 asaltos y 2 catástrofes naturales en un mismo día hicieron que este matrimonio perdiera gran parte de su fortuna y la totalidad de sus hijos. Fue una tremenda experiencia. A Job se le sumó una enfermedad en la piel que le causaba una gran picazón y que lo tenía casi desfigurado. Mientras que Job manifiesta su tristeza rasgando sus vestiduras y afeitando su cabeza en señal de luto, como era la costumbre de la época, su mujer no tiene los recursos para recibir la noticia y se deja llevar por la sorpresa, la tristeza y la ira, invitando a su esposo a abandonar su integridad, maldiciendo a Dios y dejándose morir. Un mismo suceso, 2 formas diferentes de enfrentarlo. Ninguna de nosotras está exenta de vivir momentos de profundo dolor, de profunda tristeza. Pero si tenemos nuestra vida anclada en Dios, las pruebas nos van a sacudir, pero estaremos firmes. Pero si no tenemos el fundamento suficiente,
las desdichas, los dolores, las sorpresas, nos van a golpear y nos van a derribar. Debemos equiparnos para transitar la vida con un cimiento inamovible y eso solo lo encontramos en Dios. Tenemos que entregarle nuestro dolor a Dios y Él se ocupará de traer el alivio a nuestra alma necesitada. La sorpresa y la alegría tienen un efecto extraordinario en la vida de una persona. Y voy a contar algo significativo y muy ocurrente que me pasó respecto de esto, que fue sorpresa y alegría a la vez. Mi hija estaba casada ya desde hacía 5 años y nunca me había inquietado por ser abuela. Nunca les había preguntado ni los había importunado diciendo quiero ser abuela o qué pasa que todavía no llegan los hijos. Ninguna de esas cosas salió de mi boca. Y estaba tranquila sabiendo que en algún momento llegaría. Y en diciembre del 2017, Candela y su esposo vinieron a casa con una caja grande de masas finas, pero cuando me la entregaron, el peso que traía esa caja no se correspondía con lo que habitualmente se pone en esas cajas. Así que no sabía qué era lo que contenía. La abro y me encuentro con una prueba de embarazo positivo y con el anuncio de que seríamos abuelos el próximo invierno. Tal fue mi sorpresa y tal fue mi alegría que primero grité de la emoción y después lloré de la emoción. Sé que no debemos esperar anuncios así para que nos embarguen emociones positivas. Creo que si tenemos ojos curiosos, podemos encontrar motivos para alegrarnos en nuestra vida rutinaria y realmente llevar una vida feliz. Bueno, son varias las que les voy a volver a preguntar. ¿Sí? Vane, que fuiste a mi secreto tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estoy para responder una de las preguntas en donde si creemos que las hormonas cambian las emociones en las crisis vitales de nuestra vida, ¿no? Y yo recuerdo cuando estuve embarazada de mi primera hija, que hace unos días cumplió 15 años, me pasó eso, ¿no es cierto? El embarazo lo sobrellevé re bien, fue lo más lindo, más me encanta estar embarazada, sin ningún síntoma, sin ningún nada. Fue un parto natural, fue un parto hermoso, pero en el momento de salir de la clínica, de llegar a casa, de poder ordenar y que mi hija se pueda adaptar al hogar, a los ruidos. Bueno, logramos armar la rutina, bañarla, y cuando logró dormirse, fui yo, me di el baño, y cuando salí de bañarme me agarró una angustia, no sé si una depresión, pero sé que una emoción a causa del cambio hormonal que tuvo mi cuerpo, que no podía parar de llorar y de tener miles de preguntas. Mi esposo, recuerdo que me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Te pasa algo a la bebé? ¿Te pasa algo a vos? ¿Te duele? Y no, era simplemente un llanto desgarrador, digamos, pero por el miedo o por esas emociones de decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo la voy a cuidar? Es tan chiquitita, yo soy chiquitita también, ya que la tuve a los 22, y no saber cómo cuidarla, si iba a poder ser responsable, si ella iba a estar bien, y todas esas dudas y esas circunstancias, esas emociones que sentí en ese momento, creo que fueron por ese cambio hormonal que pasa al cuerpo, de estar con todas las hormonas a full en el embarazo y de repente se fueron todas porque ya no estás más embarazada. Así que bueno, esa fue una de mis crisis vitales por el cambio de las hormonas y las emociones, ¿no? Valeria,
Bueno, contanos un poquito acerca de que la vida misma es la escuela de Dios. Ustedes fíjense que no hay escuela para las emociones. Uno puede ir a la escuela, al colegio y aprender, desarrollarse, crecer intelectualmente. Al alimentarnos crecemos físicamente, es como que se da solo ese crecimiento. Sin embargo, con las emociones no es así. Requiere un gran esfuerzo de nuestra parte el crecimiento emocional. La gran mayoría de los problemas que nos aquejan provienen de las relaciones interpersonales, lo cual habla de que nuestras emociones ahí van a tener que ajustarse. El mismo Freud decía que hay 3 fuentes de sufrimiento. Una es el propio cuerpo, la otra es el mundo, refiriéndose a las catástrofes naturales, y la tercera y la más doliente de todas es aquella que proviene de las relaciones interpersonales. La vida misma es la escuela de Dios, y Dios siempre nos hace pasar por situaciones hasta que tengamos resuelto algún tema. Cualquiera sea ese tema, Dios nos va a traer la misma situación a lo largo de nuestra vida hasta que aprobemos esa materia, como hacían nuestros profesores en el secundario, cuando uno pasa de año que le quedó matemática de primer año y pasa segundo año, pasa tercer año, pasa cuarto año, pero te sigue quedando la materia pendiente. Bueno, en algún momento de la vida Dios te la va a traer para que definitivamente apruebes esa materia que te queda pendiente. Con Dios no tenemos escapatoria, Él se ocupa de nuestras emociones. Bueno, quiero leerte de alguna manera Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido hoy. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, a los tristes, a los pobres, a los enlutados, a los presos, apertura de cárcel, aquellos que están encarcelados, como dijimos hoy, con ese secuestro emocional. Es tiempo de terminar eso. Así que dale la oportunidad a Dios. Él va a transformar tus relaciones. Él va a hacer que puedas terminar aquello que empezaste, porque Dios te ama de una manera especial. Bueno, impresionante el encuentro de hoy. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todas. Así que si vos tenés algo pendiente, ya sabés. La vida misma es la escuela de Dios, y lo más lindo de todo es que Él siempre nos está esperando para ayudarnos en eso que tenemos pendiente. Bueno, queremos conectarnos con vos en tu necesidad, así que mandanos un mensajito y alguien te va a escribir por privado en el Messenger en este momento para contactarse con vos, pedirte el teléfono y seguir este contacto después. Y si vos nunca te animaste a acercarte a Dios, hoy te invito. Deja todo en las manos de Dios, porque ¿sabes qué? Ahí donde está tu situación más difícil, que es el tema de las relaciones, Dios va a hacer un cambio profundo y no va a empezar por el otro, va a empezar con nuestra propia vida, porque Él tiene cuidado de nosotros y ¿sabes qué? Él quiere ungir tu vida, ¿sí? Para que tengas libertad, para que la disfrutes, porque el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, quiere venir a morar en vos. ¿Y cuál va a ser nuestro próximo encuentro? ¡Ay, está mortal! ¿No, Verito? Vamos a estar hablando de los temperamentos. ¡Wow! Así que hoy, chau secuestro emocional. Vamos a empezar a cambiar algunas cosas y nos vemos el próximo jueves, 19 horas.